La armadura de Dios es una metáfora en la Biblia. Puedes encontrar este pasaje en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Esta armadura nos recuerda a los cristianos la realidad de la batalla espiritual. La armadura de Dios, y este pasaje de Efesios, capítulo 6, describe la protección disponible para ti y para mí a la hora de combatir. Recordar que la batalla no es carnal, no es humana, es espiritual. La armadura que los cristianos están llamados a ponerse está compuesta por el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando habla de gobernadores de las tinieblas, no está hablando de gobiernos naturales. Está hablando de diablos, de demonios, que ahora mismo están detrás de los gobiernos mundiales. Y son los que maquinan, dirigen, controlan a esas personas para que hagan mal. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En este pasaje, Pablo nos está invitando, animando, exhortando a que todos nos vistamos con la armadura de la palabra de Dios, esa armadura de Dios. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe con el cual puedes apagar todas las flechas encendidas del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vestirse a diario con la armadura de Dios puede parecer abstracto. Para muchos a lo mejor ridículo, pero con la oración y la práctica, tú y yo podemos comprender y sobre todo implementar los hábitos de ponernos día a día la armadura de Dios. Hoy me quiero centrar en una parte de esa armadura de Dios. Ante todo, saludamos a toda la audiencia que está siguiendo estos mensajes. Gracias a todas las personas que compartís estos vídeos. Este espacio de reflexión en unos minutos lo compartimos en Telegram. Si quieres unirte al grupo de Telegram, en la descripción de esta reflexión puedes encontrar el enlace. Escríbeme un WhatsApp y yo con mucho gusto te comparto el enlace oficial de Radio Solidaria. En la Iglesia es posible que hayamos oído hablar de los elementos de la armadura de Dios. Digo Iglesia, como también puedo mencionar eventos, campamentos, retiros. De hecho, en los últimos años, en diferentes campamentos para adolescentes y para niños, hemos hablado sobre la armadura de Dios. Quizás no has analizado profundamente cada pieza de esa armadura, o sí lo has hecho. La armadura no es una armadura literal. Es una armadura, como ya sabes, espiritual. Esta armadura metafórica de Dios nos ayuda a bloquear los golpes del diablo, como se describe en Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo de nuevo porque es un versículo que nos anima a todos a que cada día nos pongamos esa armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios.
Otro versículo que hemos leído menciona: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Me gusta esta parte. Sobre todo, sobre todas las partes de la armadura, tomad el escudo de la fe. Es decir, que el escudo de la fe es lo más importante de esa armadura de Dios. Todas las partes son importantes. Pero aquí Pablo está diciendo, sobre todo, sobre todas las piezas de esa armadura, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la batalla espiritual se libra cada día. Cada día tú y yo estamos en guerra. Cada día necesitamos el escudo de la fe. Aunque pueda parecernos extraño, en la sociedad en la que vivimos, debemos ponernos esa armadura para la batalla. Una sociedad que cada día está perdida. La sociedad en la que vivimos está en pecado, está en oscuridad, está en tinieblas. Y tú y yo tenemos que ponernos esa armadura de Dios. A menudo podemos olvidar que una batalla espiritual se libra alrededor de nosotros todos los días. Como dice el versículo en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si no nos ponemos nuestra armadura, nos quedamos en una posición vulnerable en el campo de batalla espiritual. El escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe en la palabra de Dios? El escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego del maligno. Cuando pensamos en el escudo de la fe, puede venir a nuestra mente un escudo con un borde circular, que puede proteger la parte superior del torso, en el mejor de los casos, pero espiritualmente nos protege de los dardos de fuego del maligno. Y cuando Pablo escribió este pasaje en Efesios, probablemente tenía imágenes diferentes en la mente. Los escudos romanos, según el tipo, podían proteger una buena parte del cuerpo, especialmente en la formación de falange. En la legión romana, un soldado podría proteger la mayor parte de su cuerpo con su escudo, a excepción de la parte inferior de las piernas y los pies. El escudo de la fe cubre nuestros puntos más vulnerables, especialmente nuestro corazón. Este pesado escudo puede resistir el impacto de los golpes de fuego del diablo. El comentario de Ellicott dice lo siguiente, mostrando cómo se supone que el escudo en este pasaje protege todo el cuerpo de los dardos de fuego del diablo. De hecho, hay otro comentario de McLaren que sugiere que la palabra utilizada aquí para escudo tenía una raíz similar a la palabra para puerta. El escudo de la fe habría cubierto la totalidad del cuerpo. En la época en que Pablo había escrito este pasaje, los soldados prendían fuego a las flechas como táctica de batalla. ¿Cuál era la única manera de extinguirlos y proteger todo el cuerpo? Podían protegerse al tener un escudo probablemente tan largo como una puerta. ¿Tú has visto? Tú pones ahora mismo en internet soldados romanos escudos y en la mayoría de los casos te van a poner los escudos rectangulares, parecidos a las puertas. Y luego habían diferentes formaciones donde no solo se protegían personalmente, donde todos en equipo se protegían unos a otros. Ahora bien, ¿qué representan los dardos de fuego o flechas del diablo? Muchos han sugerido que esas flechas representan la duda, ya que la fe puede apagar la duda. Otros han dicho que esas flechas, esos dardos, pueden representar
cualquier cosa que impida nuestro crecimiento espiritual, como el descontento o el miedo. No importa qué flechas o qué dardos de fuego use el diablo para atacarnos. Tú y yo debemos tomar el escudo de la fe para protegernos de sus ataques. ¿Y cómo tomamos o usamos el escudo de la fe? Mediante la oración. El escudo de la fe lo tomamos mediante oración. El pasaje anterior de Efesios 6 nos deja claro que debemos ponernos todas las piezas de la armadura mediante la oración. El escudo de la fe parece sobresalir de las otras piezas de la armadura. Llegamos a la batalla con las otras piezas sobre nuestra persona, pero tenemos que tomar el escudo de la fe. Nos aferramos a nuestra fe como si fuera un escudo. Tú y yo nos aferramos a nuestra fe como si fuera un escudo. Tenemos que elegir la fe en todas las circunstancias. Y esto significa que cuando encontramos dudas o cuando encontramos un pasaje de las Escrituras que nos preocupa, ¿qué hacemos? Nos aferramos a la fe. Tenemos que tener en cuenta que la fe no es una creencia ciega. La fe surge cuando tenemos suficiente evidencia para tomar una decisión en ese momento. Hay un ejemplo muy sencillo, y esto es real, ¿eh? Uno de los entrevistados de Strobel utilizó el ejemplo de un oftalmólogo. El entrevistado necesitaba una operación aterradora en el ojo, por lo que él y su esposa investigaron al mejor oftalmólogo del país. Y después de recopilar suficiente investigación y suficiente evidencia, tuvieron fe en que él llevaría a cabo el procedimiento correctamente. Y él lo hizo. O de una manera más sencilla. ¿Te duele la cabeza? Acudes a un medicamento. Tú tienes fe natural en que ese medicamento te va a quitar el dolor de cabeza. De la misma manera nosotros, como cristianos, hemos investigado a Dios. Sí. Hemos descubierto que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso y mucho más. Por tanto, podemos entrar en la operación ocular, por así decirlo. No es una fe ciega, sino producto de una evidencia para tomar una decisión. Entonces, ¿cómo tomamos el escudo de la fe? Oramos cada día. Oramos para que Dios nos arme con Él en todas las circunstancias. Y elegimos adoptarlo a nuestra vida. Incluso cuando el diablo sigue disparando flechas de duda, de engaño, de temor, de miedo. Seguramente ahora mismo nuestros escudos están abollados, están agrietados. Estamos en guerra. Cada día es una guerra. Cada día estamos luchando contra huestes, contra principados, contra potestades. Cada día el enemigo ataca nuestra fe. Pone duda en nuestro corazón. Nos roba la paz, nos roba el amor, nos roba el dominio propio, la paciencia, la templanza. Qué bueno que podamos ir a la forja, ¿verdad? A ese lugar donde Dios trata con nuestra vida, trata con nuestro corazón, trata con nuestra armadura y la repara para que cada día volvamos al campo de batalla. ¿En qué se parece la fe a un escudo? A lo mejor te has hecho esta pregunta. El escudo, lo creas o no, hace mucho más que recibir golpes de dardos de fuego o flechas. El típico escudo romano podía hacer retroceder al enemigo y cuando los soldados se agrupaban podían formar una barrera protectora, la famosa formación de falange. La fe no solo puede protegernos de los golpes del diablo, puede ayudarnos a luchar contra él. Por ejemplo, cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús usa su conocimiento de las Escrituras como un acto de fe y se pone manos a la obra. ¿Y qué hace Jesús? Acude a la palabra de Dios y dice, escrito está. Se opone a las burlas de Satanás. Acude a la palabra de Dios y el enemigo no tiene nada que hacer. Podemos apagar los dardos de fuego o flechas del enemigo mediante la oración, mediante la fe, ese escudo.
La fe no solo puede soportar el impacto de ella, sino que también puede extinguir mentiras. Sí, esas mentiras de Satanás que quiere poner en tu vida. Recordar que Satanás es padre de mentira. ¿Cómo engañó a Eva, verdad? ¿Recuerdas el pasaje de Génesis? Con mentiras, medias verdades. La gente puede decir, Dios no es realmente bueno o Dios no es todopoderoso. Pero con nuestro escudo de la fe podemos extinguir de inmediato cualquier mentira que encontremos, incluida eso. Cuando Satanás venga a tu vida a decirte que eres un pecador, Dios no te va a perdonar, con el escudo de la fe puedes apagar ese dardo de duda, de mentira que está enviando Satanás contra ti. Porque esa es su estrategia. Ese es el cometido de Satanás. Que nadie conozca a Dios, que nadie se vuelva a Dios. Como siempre decimos en este canal, como siempre decimos en Radio Solidaria, esa es la meta de Satanás. Por eso se inventa ciencia humanista, por eso se inventa la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, por eso se inventa incluso el tema de los dinosaurios, el tema de la vida extraterrestre, de los alienígenas, para que no creamos en Dios, para desviar nuestra fe de Dios. Ahora están saliendo varios científicos diciendo cómo pudo Jesús obrar esos milagros, ¿verdad? Diciendo que es mentira, que Jesús no era el Hijo de Dios, que cualquier milagro de Jesús lo podía hacer cualquier persona. ¿Para qué hacen esto? Para que dudemos. Es ciencia diabólica, humanista, que lo que quiere es desviar tu fe de Dios. Cuando nos unimos a otros en formación de falange, nuestra fe se fortalece. Cuando tú te congregas, cuando tú acudes a los hermanos, a los líderes, a los pastores, cuando ellos te fortalecen la fe, el enemigo no tiene que hacer nada ahí. Cierras puertas al enemigo para que no pueda atacarte. Somos una familia, somos un equipo, debemos estar unidos. Cuando tenemos comunión con otras personas, con otros hermanos, y nos ayudamos unos a otros a superar nuestras dudas, formamos una barrera más fuerte contra el diablo. Por eso no dejes de congregarte. Por eso acude a cada culto, a cada reunión que se haga en la iglesia. Acude a las vigilias de oración, aunque acaben tarde, pero lo que estás haciendo es formar una barrera con otros hermanos para que el diablo no ataque tu vida, para que el diablo no ataque tu familia, tu ministerio, la iglesia. Jesús dice que si tenemos fe, lo que pidamos en oración lo vamos a recibir. A veces no recibimos porque pedimos mal, porque en vez de pedir para bendecir a los demás, en vez de pedir para nuestro crecimiento espiritual, pedimos para nuestros deleites humanos, carnales, personales. Jesucristo dice que todo lo que pidamos en oración con fe, lo recibiremos. Mateo capítulo 21, verso 22. Y eso implica que lo que pedimos está orientado al plan de Dios para nuestras vidas. El que tiene una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, tiene la capacidad de mover montañas. Mateo capítulo 17, verso 20. La fe ayuda a sanar al ciego. Mateo capítulo 9, verso 29. Sana al siervo del centurión. Mateo capítulo 8, verso 5. De hecho, Jesús puso un enorme énfasis en la fe a lo largo de su ministerio. En muchas ocasiones a ciertas personas enfermas les dijo: vete, tu fe te ha sanado, vete, tu fe te ha salvado. No le importaban los rituales, simplemente le importaba la fe. En la palabra de Dios encontramos más ejemplos, más imágenes de escudos. Dios le dice a Abraham que Dios es su escudo. Génesis capítulo 15, verso 1. Salmo 33, verso 20. También se refiere a sí mismo como el escudo de Israel. Deuteronomio capítulo 33, verso 29. La palabra de Dios deja claro que el escudo viene de Dios y solo de Dios viene su protección.
el escudo nos protege. Aunque Dios quizás no nos protegerá de la tragedia o la pérdida, puede brindarnos fe cuando más lo necesitamos. Si creemos, Él nos ayudará en nuestra incredulidad. Por eso necesitamos tomar el escudo de la fe en cada circunstancia. Si lo dejamos caer por cualquier motivo, nos dejamos muy vulnerables a los ataques del enemigo. El escudo de la fe proviene únicamente de Dios y debemos pedirle que nos arme con él para ayudarnos a protegernos del diablo. También es importante considerar la formación. Cuando tomamos escudos juntos, estamos más protegidos. Por eso ora por tu hermano, ora por tu pastor. Haz células de oración en tu casa, en la iglesia. No te canses de orar. Durante meses, de hecho todavía está disponible, estamos ofreciendo el PDF, el libro de Miguel Díez, Orar como respirar. El libro está disponible en Librería Los Olivos. Te invito a que lo solicites. Te invito a que nos escribas y podemos compartirte ese PDF gratuito. Orar como respirar. Si alguna vez luchamos con dudas, debemos acudir a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Debemos ayudarnos unos a otros a superar nuestros momentos más oscuros, más tristes. Es tiempo de tomar el escudo de la fe. Es tiempo de que nos pongamos toda la armadura de Dios, cada una de las partes. Si tu fe ahora mismo se siente menos segura de lo que desea, pídele al Señor que te aumente la fe. En la palabra de Dios hay versículos que alimentan nuestra fe. Ponga tu fe en Dios. Ponga tu fe en el carácter de Dios y no en las circunstancias. Estamos en una guerra espiritual y el enemigo está atacando ferozmente. Y cada vez lo hace más a la familia. Mete engaños, mete mentiras. ¿Cómo está atacando a los más pequeños con mentiras? Hoy puede ser una niña, mañana puede ser un niño. Eso es un ataque del enemigo, eso es una mentira. El enemigo busca la destrucción de la familia. Si destruye un matrimonio, destruye una familia. Porque el peor parado, el que más dolor va a recibir no es el esposo, no es la esposa. Si tiene hijos, va a ser los hijos. Por supuesto que ese esposo, esa esposa van a recibir un dolor añadido, ¿verdad? Pero el peor parado es el hijo, porque crece sin la cobertura de un padre, de una madre. Y en la mayoría de los casos esto está sucediendo en todo el continente americano. La mayoría de los niños que crecen sin un padre acaban en pandillas, acaban en bandas. Esta es la realidad. El enemigo busca destruir la familia. Busca cada día, por todos los medios, que tú y yo nos enfrentemos. Busca cada día que en la congregación no se ore, no se busca a Dios. Busca que cada día en la iglesia lleguen doctrinas diabólicas, doctrinas falsas. El enemigo lo que quiere es que no nos pongamos la armadura de Dios, de que no salgamos al campo de batalla a pelear, a luchar. Satanás no quiere que evangelices. Satanás no quiere que prediques el evangelio. Y hará todo lo que está a su alcance para evitarlo. Puedo ponerte ejemplos que parecen sencillos, absurdos, pero son una realidad. Cuando pides permiso para hacer un acto evangelístico, ¿verdad? En la mayoría de los casos se aprueba ese permiso. En otros casos no se aprueba y te dicen que no, está prohibido a cierta hora hacer ruido en las calles o poner a lo mejor un equipo de sonido. Pero luego resulta que en ese día que tú habías solicitado para hacer un acto evangelístico hay una marcha con megáfonos, con altavoces. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Aquí en España un montón de veces, que nos han denegado un permiso para hacer un acto evangelístico,
pero han dado permiso a una marcha feminista, han dado paso a una marcha radical, con ruidos, con tambores, con batucada. Vemos cómo el enemigo cierra puertas, quiere cerrar puertas a que tú y yo no prediquemos el Evangelio. Hacemos daño, incomodamos al enemigo. Tú y yo tenemos que incomodar a Satanás, tenemos que incomodar a los diablos. Tú y yo tenemos que incomodar a esta sociedad que está en pecado. Si no incomodamos al enemigo, algo va mal. Si el enemigo no te ataca, es que algo estás haciendo mal. Pero si el enemigo está incómodo y por todos los medios hace cualquier cosa para que tú no busques a Dios. Si el enemigo consigue que tú y yo no busquemos a Dios, somos presa fácil. Si el enemigo consigue que tú y yo no nos congreguemos, o que no leamos la palabra, o que no oremos, es porque no nos hemos puesto la armadura. Es porque hemos dejado de lado las cosas de Dios. Es porque hemos abandonado nuestra relación íntima con Dios. Es tiempo de guerra, como canta el grupo Misión. ¿Estás preparado para la batalla? Recuerda que no es una batalla carnal, humana. Nuestra batalla, nuestra guerra no es contra sangre, es contra principados, es contra demonios, es contra huestes, es contra esas fortalezas diabólicas. Cada día tenemos que ponernos la armadura de Dios. Cada día tenemos que ir a la forja, tenemos que ir a ese lugar donde Dios va a repararnos, donde Dios va a sanar nuestras heridas. ¿Te has puesto la armadura? ¿La tienes puesta? ¿Cómo está tu escudo? ¿Tu espada? ¿La coraza? ¿El yelmo? ¿El apresto? ¿Te has puesto toda la armadura de Dios? ¿Está al completo? ¿Te has dejado alguna parte? ¿Te has dejado alguna pieza de la armadura de Dios? Ahora es el tiempo de ponerse toda la armadura de Dios. Toda y cada una de las partes. Pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe con el cual puedes apagar todas las flechas encendidas del diablo. Flechas o dardos, como estábamos mencionando. Toma el escudo de la fe. Vístete a diario con la armadura de Dios. Ponte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y pelea. Pelea en el nombre del Señor.